Buenas noches y bienvenido a este video doc. El día de hoy voy a hablar sobre las resoluciones con fuerza de ley en materia penal. Mi nombre es Daniela Cobo, perteneciente al cuarto semestre paralelo B de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, en la materia Introducción al Derecho Penal. Como primera resolución tenemos la resolución número 01-2014 sobre el homicidio culposo por mala práctica profesional. En el Código Orgánico Integral Penal, este delito se encuentra configurado en el artículo 146, pero gracias a esta resolución nos establece que deben existir acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, y todas estas se deben realizar de manera contemporánea y a su vez deben comprobarse que existió una inobservancia de las normas técnicas y a causa de esto existió un resultado dañoso. Esto la mayoría de veces se da cuando un profesional de la salud no cumple con el deber objetivo de cuidado y a la vez cumple con todas las características de las acciones que mencioné previamente. Gracias a la resolución de la Corte Nacional de Justicia, tenemos una ayuda y protección tanto a los pacientes y profesionales como a sus derechos, ya que las resoluciones judiciales ya no serán arbitrarias ni tendrán interpretaciones subjetivas de este artículo en específico, que es el 146 del COIP. Como segunda resolución tenemos la resolución número 08-2015 sobre el peculado y delitos financieros. Este se encuentra en el artículo 581 del COIP y aquí también se establecen los mecanismos para el proceso de casos de peculado o enriquecimiento ilícito. En este nos dice que se requiere un informe previo por parte de la Contraloría, pero existen delitos financieros para los cuales solo es necesario el informe previo de la Contraloría. Sin embargo, esta resolución nos aclara y establece que no aplica a delitos financieros que son competentes de ser conocidos e inspeccionados por la Superintendencia de Bancos y Economía Popular y Solidaria. A su vez, la Corte Nacional de Justicia eliminó como requisito informes complementarios, además de la Contraloría General del Estado, ya que no favorece la celeridad de la Fiscalía, tampoco se coordina con el principio de legalidad establecido en el COIP, y de esta forma no estaremos favoreciendo a la impunidad. Ya, la tercera resolución que tenemos es la resolución número 01-2016. Esta habla del efecto de apelación en contravenciones flagrantes. Se establece una pena privativa de libertad en el caso de contravenciones flagrantes, pero se analiza si al momento de apelar se interrumpe la ejecución de la condena o no. En este caso, la Corte Nacional de Justicia establece que el recurso de apelación no interrumpe la pena, es decir, que se debe seguir con la pena, no pueden suspender la pena mientras se resuelve este recurso. Con esta resolución se evita que los infractores no puedan evitar el cumplimiento de la pena, es decir, no puedan evadirla, usando este recurso de apelación. Esto a su vez nos ayuda con el principio de celeridad en contravenciones, pero a la vez garantizando el cumplimiento de las penas y también la seguridad jurídica con las sanciones respectivas a cada contravención. Como cuarta resolución tenemos la resolución número 09-2018 sobre el procedimiento abreviado. Bien, tenemos que el procedimiento abreviado concede a que el acusado acepte su responsabilidad penal para lograr una reducción de pena al momento de la sentencia. Pero siempre existían las confusiones de en qué momento procesal sería oportuno para que el acusado acepte su responsabilidad, por lo que la Corte Nacional de Justicia estableció que esto se deberá hacer tanto en la audiencia de formulación de cargos y en la audiencia preparatoria de juicio. Gracias a este procedimiento y al establecimiento de en qué momento procesal es oportuno, se agilizan todos los procesos y más cuando el acusado reconoce su culpabilidad. Esto a la vez no viola el principio y el derecho al debido proceso, ya que está existiendo un procedimiento claro y a su vez ayuda a descongestionar el sistema judicial, una administración de justicia mucho más eficiente sin abusar y dilatar los procesos, que sería un poco innecesario.
Ahora, como quinta resolución tenemos la resolución 10/2018 sobre la caducidad de la prisión preventiva. La Corte Nacional de Justicia, mediante esta resolución, establece que la prisión preventiva se da por plazos, o sea, es decir, por lapsos de tiempo. Pero estos plazos son interrumpidos cuando existe una sentencia motivada de forma oral y el acusado sigue detenido hasta que exista una sentencia, pero esta vez de manera escrita, igualmente motivada. Gracias a esta resolución por parte de la Corte, sabemos que la medida de los plazos procesales no será un obstáculo para la justicia y que los acusados no serán libres hasta que exista una sentencia escrita. Esto nos garantizará principalmente los principios de legalidad y proporcionalidad, ya que nos establece que existe una seguridad jurídica porque mientras no exista una sentencia escrita, no podrán ser libres las personas que hayan cometido algún delito. Ya, como sexta resolución tenemos la resolución número 10/2018 sobre la jurisdicción de la Corte Nacional. Gracias a esta resolución de la Corte Nacional de Justicia, estableció que el mismo organismo es el encargado y tiene competencia para todos los casos penales que estén relacionados con altos funcionarios públicos. En este caso, por el mismo organismo, me estoy refiriendo a la Corte Nacional de Justicia. Eh, Gracias a esta resolución, nos facilita mucho para entender las resoluciones y por qué la Corte tiene esta jurisdicción. A su vez, nos garantiza la imparcialidad y la forma de resolución con profesionalismo en estos juicios que son muy relevantes, ya que en este caso son los más importantes o los más mediáticos del país. Es importante que estos casos que tienen un alto impacto sean juzgados con transparencia y con un sistema especializado y en conformidad al derecho, es decir, tanto a la Constitución, al Código Orgánico Integral Penal y a las demás normativas como tratados internacionales. La Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano judicial y necesario para juzgar estos casos que son muy relevantes a nivel nacional. Como séptima resolución tenemos la resolución número 12/2019, que nos habla de las excepciones previas en caso de procesos penales. Gracias a esta resolución, podemos darnos a notar y a entender que las excepciones previas se deben de tratar antes de iniciar con el juicio oral, ya que con esto podemos primero resolver todos los vicios o dificultades que existan en hechos de mero proceso, pero que no intervienen con el fondo del tema principal del juicio, ya que para estos hay tiempo específico para resolverlos, gracias al debido proceso. Estas excepciones, sin embargo, ayudan al acusado para aspectos del proceso como la competencia del juzgador, si la imputación es válida o inválida, es decir, solo cosas de mero trámite, pero no al fondo del asunto. Esto nos ayuda a manejar de forma correcta todas las herramientas y que no existan retrasos innecesarios en los juicios. A la vez, ayudan a los principios de juicios antes de pasar al fondo de la controversia. La Corte Nacional de Justicia, además, gracias a esto, ayuda de una forma muy extensa al debido proceso, al derecho a la defensa y a la vez a la celeridad, evitando dilataciones innecesarias. Como octava resolución tenemos la resolución número 13/2020 sobre los recursos de apelación en materia penal. La Corte Nacional de Justicia es clara con los efectos devolutivos de los recursos, en este caso de la apelación, en el caso de materia penal. Es decir, cuando las sentencias se suspenden hasta el momento de resolver la apelación y sin embargo se deben ejecutar. Es decir, que se trata de un derecho fundamental para impugnar todas las decisiones por parte de los jueces donde nosotros consideramos que se nos están vulnerando nuestros derechos, pero en estas pueden existir demoras para la ejecución por un mal uso del recurso y ayuda a garantizar los derechos y las necesidades de los acusados. Este garantiza la eficacia y la eficiencia y que se ejecuten de una manera correcta las decisiones judiciales. Es decir, que no podrán usar el recurso de apelación para suspender su sentencia o su pena, ya que esta, mientras se sigue tramitando el recurso de apelación, se debe seguir cumpliendo.
Como novena resolución tenemos la resolución número 14-2020 sobre el auto de nulidad. En este caso existía la duda sobre los recursos que se pueden presentar luego de la apelación o casación, ya que se pretendía apelar otra vez estos recursos. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia lo vio muy innecesario y estableció que los autos son definitivos y no pueden presentarse más recursos, además de los que ya tuvieron que haber sido presentados previamente, como alguno de apelación o casación. Esto con la finalidad de evitar que los procesos se extiendan innecesariamente y con la finalidad de tener una seguridad jurídica y celeridad en todos los casos. Gracias a esta sentencia de la Corte Nacional de Justicia, ya no existen interpretaciones ambiguas, ya que esta interpretación se basa principalmente en el principio de cosa juzgada, es decir, que no se puede juzgar dos veces a una persona por la misma causa. Ahora tenemos la décima resolución, que en este caso es la resolución número 01-2020 sobre las costas procesales. De acuerdo con la Corte Nacional de Justicia, los jueces pueden apelar todas las condenas que se establezcan sobre costas procesales cuando hayan sido estas por algún recurso de apelación o casación. Esto nos ayudará a establecer y garantizar los derechos de las partes y de los órganos jurisdiccionales a su vez, que pueden verse afectados a nivel económico por las decisiones arbitrarias que pueden existir en algún punto del proceso. Además, esto nos ayuda a garantizar la justicia equitativa, derecho a la defensa en cuanto a costas procesales, ya que los órganos jurisdiccionales pueden pronunciarse sobre estas. Ahora tenemos la resolución 11. En este caso es la resolución número 11-2021 sobre reparaciones integrales. Esta nos habla principalmente de que al momento en el que el juez dicta una sentencia, él mismo debe ser la persona que debe supervisar y es el encargado de que las reparaciones integrales que se establecieron sean cumplidas y de esta forma que las víctimas reciban y se sientan acompañadas en este proceso gracias a las reparaciones de acuerdo a la normativa y a la justicia material, ya que además de la sentencia que existiría en contra del acusado, existiría una justicia material. Por lo que la Corte Nacional de Justicia se pronunció de una manera muy explícita sobre el cumplimiento de las sentencias, pero a la vez que existan reparaciones integrales y efectivas a las víctimas, pero estas deben estar supervisadas por los juzgadores que dieron aquella sentencia. Bien, ahora tenemos la resolución número 12, que en este caso sería la resolución 07-2023 sobre la jurisdicción y competencia. La Corte Nacional de Justicia hace énfasis sobre la imparcialidad y competencia de los jueces en todos los juicios que se deben llevar a cabo con los principios de celeridad e inmediación. Y este es vitalmente importante ya que la inmediación, como conocemos, es la comunicación directa de las partes con el juez. Gracias a estas medidas podemos garantizar y estar seguros de que tendremos transparencia y confianza en el sistema judicial porque y a su vez nos están ayudando con la celeridad. Esta resolución alinea todos los principios constitucionales, los principios establecidos en normas específicas, como en este caso sería el Código Orgánico Integral de Procesos, Código Orgánico Integral Penal, para llegar a una justicia eficiente y clara. Em, Es por esto que nos establecen cuándo los jueces tienen jurisdicción y competencia para garantizar, como dije previamente, todos los principios procesales. Tenemos la resolución 13, que en este caso sería la resolución número 02-2023 sobre la interrupción de plazos en la prisión preventiva. La Corte Nacional de Justicia, mediante esta resolución, establece que cuando existe una sentencia oral motivada, los plazos que existen para la prisión preventiva para garantizar que la detención sea legal. Garantiza que los acusados no se liberen por el vencimiento del plazo hasta que exista una sentencia oral o escrita que concluya con el proceso. Es decir, que de esta forma se puede evitar fugas en los procesos para hacerlos como más largos, dilatarlos con la finalidad de no cumplir con la pena en su totalidad. Gracias a esta resolución
Los procesos se vuelven mucho más seguros y garantizan a su vez la seguridad jurídica pública y la confianza en los órganos jurisdiccionales y tanto en el sistema judicial de nuestro país. Por último, tenemos la resolución número 14, que en este caso sería la resolución número 08-2023 sobre el comienzo de bienes. Cuando por medio de una sentencia ejecutoriada sean incautados bienes o armas por algún tipo de delito, estos pueden ser destinados a programas sociales. Cuando existen estas acciones, nos ayuda para el beneficio colectivo, ya que el resultado de las consecuencias de este delito pueden surgir acciones positivas, como en este caso son usar las cosas incautadas para fines adecuados. Esto ayuda a la seguridad jurídica y confianza en el sistema judicial, a su vez sobre la percepción sobre la utilidad y eficiencia del sistema judicial, ya que se encaminarán todos los recursos, bienes o armas que sean incautados en delitos para un buen fin, para beneficio de todos nosotros como sociedad. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi presentación sobre las resoluciones en materia penal que tienen fuerza de ley.